Ay, se me acabó. ¿Qué ¿Cómo está, mi pasa, hermano? señor? ¿Qué pasa? Ahí, esa musiquita siempre me pone ahí un cafecito ahí. Cafecito, mi hermano, ¿cómo has estado? Mira, estoy contentísimo. Ha sido una semana extraordinaria. Tú sabes, cuando hacemos las cosas que nos gustan, uno se siente tan diferente. Hay veces que muchas veces, tiene que hacer cosas que hay que hacerlas porque hay que hacerlas. Ajá. Pero cuando uno tiene que hacer lo que a uno le gusta hacer, wow, se me sube la bilirrubina, la presión. Ah, no debe subirse la presión. Bueno, se Tana, tan, sube. tan, tana, tan, 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 tan. Bueno, No, así que esa está buena. Se me sube la bilirrubina cuando estoy haciendo lo que me gusta. la cuestión es que estuvimos el fin de semana pasado en un retiro con 20 líderes cristianos. Pasamos un tiempo espectacular, de esos momentos que uno termina y no se quiere ir. Este domingo vamos a estar por 4 días haciendo algo similar, así que si el fin de semana pasado fue tan bueno, pero fue cortito, ahora poder hacerlo en un proceso extendido va a ser algo extraordinario. Así que muy, pero muy contento. Además, todo lo que pasó esta semana, coaching, mentoría, llamadas telefónicas, esta semana es como que veía yo el fruto multiplicado, ¿no? Así que se nota por mi sonrisa, por mi entusiasmo, un tiempo tremendo. No, sí, realmente cuando empezamos a ponerle tiempo, a veces queremos que las cosas produzcan rápido. Pero después que uno empieza a darle cuidado, que le echa agüita a la planta, entonces ahí es que crece. Me acuerdo en uno de mis libros daba la historia de cuando Joshua, mi pequeño, sembró por primera vez una de esas habichuelitas y él quería que saliera ya en 2 minutos. Él quería ver lo que... No, pero tomó tiempo en lo que nació, en lo que echó raíces y después, mira, subió. Pues realmente qué bueno, mi hermano. Realmente me estoy tomando un cafecito de nuestro, que ya prontito vamos a decir un poquito más de eso, pero eh, realmente ha sido una semana, como tú dices, una semana linda, llena de nuevos retos, llena de diferentes cosas. Pero el tema de hoy, antes de ir, realmente ha sido parte principal de ese éxito que los dos estamos viendo. Pero antes de que lleguemos allá, si es la primera vez que nos estás escuchando, bienvenido. Dale, suscríbete, dale a la campanita, compártelo ahora mismo con tus amistades. Y una de las cosas que realmente seas o no seas cristiano, pero el poder tomar el tiempo de meditar y aprender de las cosas que han ocurrido es clave. Y estamos leyendo el libro de Jeremías en estos días, pero porque es parte de nuestro proyecto de leer la Biblia en un año, ¿verdad, Carlos? Eso es correcto. Acabamos de despedirnos del profeta Isaías, que nos habla del siervo sufriente, nos habla de Dios, que es el Santo de Israel, el Dios de los ejércitos. Es un libro, Jeremías, yo lo he leído muchas veces en la vida, pero esta vez como que me ha tocado de manera muy especial, así que me parece que aunque voy a estar leyendo Jeremías, voy a seguir repasando algunas de las notas que tomé en mi lectura sobre Isaías. Precisamente antes de cámara te estaba contando algunas notas que tomé sobre el capítulo 44, que yo nunca antes había notado. Pero bueno, Jeremías. Cuando hablamos de Jeremías, también estamos hablando de otro de los profetas mayores. Y ya hemos dicho varias veces en el programa que los profetas mayores
No es que era un rango de estos son los profetas de primera categoría, estos son los profetas de segunda categoría, estos son los profetas más importantes, estos son los menores. No, no. Son todos iguales en el sentido que la gran diferencia, mayores o menores, es los que escribieron más, los que escribieron menos. Jeremías tiene una particularidad muy importante, y es que, a diferencia de los otros profetas, Jeremías tiene 2 libros. Es el libro llamado así bajo su nombre, Jeremías, pero también tiene el libro que se llama Las Lamentaciones. Y obviamente es un nombre perfecto para el contenido del libro. Usted no necesita leer Lamentaciones para saber de qué se trata. Se trata de un tremendo lamento, completamente justificado, porque lo que el profeta sabe, lo que el profeta ve, percibe, experimenta, todos nosotros hubiéramos escrito lo mismo que él. Un terrible lamento, y habla básicamente del lamento por lo que sucede cuando un pueblo, cuando una nación se olvida de Dios. Jeremías, al principio, obviamente se nos presenta su llamado, un libro interesantísimo, así que aunque no estés leyendo toda la Biblia en un año, te invitamos, únete, empieza con Jeremías del 1 al 5, que tocaría más o menos en el día de hoy. Te va a hacer bien, te va a hacer bien. Y estamos hablando de que realmente el éxito que hemos visto en nuestra vida espiritual, en nuestra vida personal, en nuestra vida de negocios, comienza con un cambio. Ese cambio lo describe el libro de Romanos 12. Y me gusta el punto a donde vamos o que queremos comenzar en el día de hoy. Yo no sé tú, Carlos, pero cuando yo comencé con las computadoras, yo tenía más o menos como 8 años. No sé si te acuerdas los discos duros que eran así grandotes que hacían un ruido crac, 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 cuando prendían, parecía. Pero eran chiquitos. Y me acuerdo, déjame ver, yo tenía la versión de DOS, creo que era 1.0, de las primeras que había salido. 1.0, imagínate, no existía ni Windows en esa época, 2. Y entonces, con los jueguitos que me habían traído, yo empecé a ahorrar el dinero para cambiarle, para subir a uno más. Creo que me pasó un año o algo así. Y tuve que cambiarle el disco completo. Y cuando, entonces, ahí ya había venido el Windows. Así que mi hermano, me acuerdo que vinimos y le pusimos un nuevo disco a la misma computadora, que era de esas grandotas, no sé si te acuerdas, que tenía un switch atrás que era más duro para aprender la cosa esa. ¿Por qué hablo esto? Me trae a colación o me trae a la memoria de que cada uno de nosotros tenemos una forma de pensar. En inglés se le llama mindset. A lo mejor le podemos llamar nuestra mentalidad. Y es como que el programa o el sistema operativo por el cual cada uno de nosotros ha aprendido a, digamos, a tomar decisiones, a vivir su vida, de la manera en que pensamos. No, Carlos, ese mindset, ¿cuán importante es para nosotros? ¿Tenés 2 horas para que te cuente? Déjame ver, espérate, tengo que ir a hacer como 4 tazas de café más. Es tan importante que no podemos enfatizarlo lo suficiente. Es tan importante que no podemos darle más importancia de la que tiene.
es tan importante que afecta absolutamente todas las áreas de nuestra vida. La manera en que nosotros vemos la realidad que nos rodea, que percibimos, los paradigmas bajo los cuales nosotros categorizamos todas las cosas, la manera en que enfocamos nuestro día, nuestro trabajo, nuestra vocación, nuestro servicio en la iglesia, la manera en que percibimos el día, si hay sol, si llueve, si hay granizo, si cae nieve, la manera en que me relaciono con mi cónyuge, con mis hijos, con mis amigos, con los familiares, los vecinos, con mis enemigos. Absolutamente todo se ve afectado, impactado por la manera en que nosotros pensamos, nuestra mentalidad, el paradigma bajo el cual nosotros vivimos. Así que resumo todo eso. ¿Cuán importante es sumamente importante, es imprescindible evaluar, reflexionar sobre cómo está nuestra mentalidad? Hay un versículo en el libro de Proverbios 23:7. Me llama mucho la atención porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y me llama la atención porque vamos a hablar de un autor que cuando por primera vez yo había escuchado de él, pues no entendía mucho por qué esta persona había escrito de ese lado, hasta que entendí un poco el trasfondo de por dónde la persona conoció y qué fue lo que hizo. Pero el punto que estamos hablando, ¿por cuál es su pensamiento en su corazón? No sé si te ha pasado, Carlos, pero hay momentos en que nos llegan cosas aquí que entonces como que las tomamos y le damos o valor o decimos, sí, esto realmente es cierto, así que lo voy a creer. O puede que lleguen pensamientos y que dices, eso no tiene tanta importancia y lo voy a dejar. Y ese autor es James Allen y los dos lo hemos leído no sé ni cuántas veces. Es un libro cortito que dice tal como el hombre piensa, si él es. Y es basado en este versículo. Y es interesante porque hablando de la manera en que un pensamiento puede dividir una nación o puede unir una nación. Por ejemplo, el pensamiento que muchas veces, a veces lo usamos así tan sencillo como que tengo un sueño o I have a dream, que lo hemos conocido tanto de Martin Luther King, de cómo poder llegar a estar unidos todos, o un pensamiento de cómo trabajar en unión, o de por ejemplo que en un momento vamos a llegar a ver a nuestros seres queridos, pero puede que hayan pensamientos que nos lleven a otro lugar. Sí. Yo he escuchado frases como somos lo que hacemos. He escuchado frases como somos lo que comemos. Pero si hay algo que realmente refleja lo que somos, más que lo que hago, más que lo que como, es lo que pienso. Soy lo que pienso, porque aún antes de comer, aún antes de hacer, está el pensamiento. Así que de acuerdo a lo que pienso, como, de acuerdo a lo que pienso, hago. Somos lo que pensamos. O sea que el pensamiento marca de una manera increíble nuestra identidad. Y por eso que el título de nuestro programa hoy es, ¿cuál es, Carlos? Mira, el título es La manera más fácil de cambiar. Cambiar. Cambiar.
Así que si yo quiero cambiar, ¿qué necesito cambiar primero? Tengo que cambiar primero mis hábitos, tengo que cambiar primero mis actitudes, tengo que cambiar primero las cosas que hago cada día. ¿Qué sería lo primero que tengo que cambiar si quiero cambiar? ¡Wow! ¡Qué tema, Carlos! Realmente ese chip, ese disco duro, donde está grabado toda esa información, la cual utilizamos para tomar decisiones. Eh, Realmente ese versículo de Romanos 12, porque como pensamos, realmente ahí es donde las decisiones que tomamos, cómo reaccionamos, yo diría que si una de las cosas más importantes que yo tuve que aprender no fue a solamente aprender que ese versículo habla sobre eso, sino fue a tomar el tiempo y pensar realmente cómo es que Dios quiere que yo esté pensando sobre una situación. Ujú. Porque todos pasamos por momentos difíciles, todos pasamos por momentos de alegría, Mm. pero el punto es cómo yo debo realmente estar pensando y aplicando, porque ahí es donde está el punto. Del pensamiento se mueve a una acción. Un ejemplo sencillo. No sé si te ha pasado que tú estás viendo televisión y de momento pasa un comercial y te llega el pensamiento y de momento tú dices, oye, eso se ve bien. Y de momento tú dices, ay, tengo hambre. Y te levantaste y fuiste a buscar algo. ¿No te ha pasado? Claro que sí. O que estaba viendo uno la promoción de un aviso de un lugar de vacaciones y definitivamente uno vio eso y dice, me gustaría estar en esa playa. Definitivamente. ¿Y qué ocurre? Una cosa es que te llegue un pensamiento y que tú digas, ah, eso sería bueno. Como tú dices, viste una playa, ay, qué bonita, me gustaría ir allá. Ese es un buen pensamiento. Y tú buscas dónde es, un ejemplo, uno de los lugares que mi amada esposa y yo hemos estado viendo, que no sé dónde es, pero me gusta, a ver, creo que se llama, no sé si es Malvinas o Maldivas. Maldivas con D. Y entonces tiene unas playas hermosísimas. Ujú. Y parece que no hay nada alrededor. Así que contra ese sería un lugar bien bonito de ir. Ujú. Otra cosa es tú ver ese mismo cuadro y comenzar a recriminarte de todas las cosas malas que tú has hecho en tu vida por las cuales tú no pudieras en un futuro llegar allá. Ujú. Ah, tuviste problemas, el trabajo, no estudiaste bien, eres un bruto. O sea, tantas cosas que a veces llegan en esos pensamientos. Y tú Ajá. dices, espérate, ese cambio tan drástico. Sí. Pero ahí donde está ese chip, esa manera de a veces nosotros pensar, comienza con realmente quién nosotros somos y en el entender en quién nosotros hemos sido creados. Porque si no entendemos eso, nuestro pensamiento está totalmente a la deriva. Sí. El apóstol, como tú decías en Romanos, dice que si queremos ser renovados, transformados, esa transformación, esa renovación debe comenzar en nuestro pensamiento. Y eso solamente puede ser hecho a través de la obra de Jesucristo en nuestra vida. El pensamiento es tan importante que la idea no le surgió a James Allen. Eh, ya venía 3000 años antes el Salomón enseñándonos, ¿no?, de que cuando podemos ver a una persona, podemos ver cómo piensa, podemos saber el fruto que va a dar porque somos lo que pensamos. Jesús le dio tanta importancia al pensamiento que él nos enseñó de que el amar a Dios
sí debe ser con nuestras fuerzas, sí debe ser con nuestra alma, sí debe ser con todo lo que nosotros tenemos, con nuestro corazón, con el centro mismo de la vida. Pero dice, tenemos que amar a Dios también con nuestra mente, porque cuando amamos a Dios con nuestra mente, ese amor se va a reflejar en nuestras fuerzas, en nuestras emociones y también en nuestra alma, ¿no? Así que la importancia de trabajar en nuestro mindset, como tú decías, en nuestra mentalidad, en nuestros paradigmas, en cómo percibimos la vida. Y a mí me pasa, Carlos, seguramente a ti también, que cuando, por ejemplo, estamos dando algún entrenamiento a un grupo de líderes, de empresarios, de comerciantes, o líderes comunitarios, o aún en la misma iglesia, muchas veces la gente, especialmente por el enfoque moderno que tenemos de lo que es la enseñanza superficial, la gente me dice, todo está bien, me dice, pero deme cuáles son los 3 pasos, deme cuáles son los 7 principios, deme cuáles son las 21 leyes. No, obvia alusión a John C. Maxwell, nuestro mentor. Pero yo siempre le digo a la gente, yo voy a ser extremadamente honesto con ustedes. Si a ustedes o a mí nos dan los 3 pasos, si a ustedes y a mí nos dan los 7 principios para el éxito, para la transformación, para la riqueza, lo que sea, los 3 pasos, los 7 principios, si nos dan las 21 leyes, si nos dan las 1000 leyes, la verdad es que si no cambiamos primero acá, todo lo demás va a ser superficialidad. Y tú vas a aplicar los 3 pasos y los 7 principios y las 21 leyes 2 días, 3 días, 1 semana, 15 días y se va a caer todo, porque la transformación que perdura es la transformación del pensamiento. Por eso es que no dice eres lo que haces, sino que eres lo que piensas. Y Cristo viene a cambiar nuestro corazón, nuestra manera de pensar, nuestros paradigmas, nuestra mentalidad. Cristo viene a cambiar nuestro mindset. Y ese punto me gusta mucho porque hay veces que escuchamos, digamos, en nuestro idioma latino, en nuestro vocablo latino, que en el corazón lo llevo y cosas así. Y si realmente vamos hacia atrás, cuando en el tiempo que se escribió la palabra, cuando decíamos que llevamos algo en el corazón, no es en el músculo, porque el corazón es un músculo que es el que te permite que la sangre se mueva. Si no hablaba más directo, porque o sea, el corazón tú lo estás guardando, que está dentro, que está protegido, es esto que está aquí. Y muchas veces no nos damos cuenta, como tú dices, queremos lo más fácil porque no nos gusta ir por el proceso del cambio. Digamos, yo sé que a ti te gusta el mate. A mí, el té yo te puedo pasar, si acaso, un poco de té negro, un chai tea, pero, por ejemplo, ahí se acabó. No me des más yerba mate, no, eso. Ok. Y estoy dando este ejemplo por un ejemplo sencillo que nuestra audiencia puede ver. El cambiarle la mente a alguien, que digamos, tú tomas café y el otro toma mate, y no hay forma. No, me puedes dar todas las ideas, pero mira el caso. Digamos que yo tuviera que estar en las montañas en Argentina y hace frío y lo único caliente que hay es un té mate. ¿Tú no piensas que yo me voy a tomar el té mate ese? No el tomate, el té mate. Aunque me mate, me voy a tomar el té mate. Porque eso hubo un cambio, pero que no fue solamente
de conocimiento. Y el punto donde tenemos que darnos cuenta es que Jesús vino a cambiar lo que está aquí. Porque ¿qué ocurre? Cuando nosotros le aceptamos, primero tomamos la decisión porque Él vino y comenzó e hizo un impacto en nuestra vida y entendimos, yo no puedo hacer esto solo con mis fuerzas, yo necesito de Él. ¿Y qué ocurre? Al entender la palabra, al buscar más, ¿qué ocurre? Comienza a haber un cambio en la manera que yo pienso y se reflexiona o se revela en nuestra vida personal, en nuestros negocios, en cómo me relaciono con otros. Y si nos damos cuenta, ahí es ese ejemplo de que estamos cambiando el chip, estamos cambiando el mindset. Pero si yo solamente digo, Carlos, como tú dijiste, dame los 3 puntos y yo trato de aplicar esos 3 puntos sin yo tomar el tiempo para entender por qué esos 3 puntos son importantes. ¿Por qué yo debo cambiar la manera en cómo me relaciono con mi pareja? ¿Cómo lo hago con mis hijos? ¿Cómo trabajo en la oficina? Mira, me dijo Carlos, eso tú vas a crear, pero no va a haber fundamento. Y ahí es donde va a caerse ese edificio que estás comenzando a crear. Y eso es sumamente importante. Yo no sé cuántas personas que nos están viendo y escuchando en este momento, alguien alguna vez les dijo, tú eres una persona negativa. O les hicieron pensar de que no eran precisamente las personas más optimistas que ellos habían conocido. Yo quisiera sugerirte de que la vida es como un vaso de agua, completamente transparente. Y tú sabes, ese vaso lo tenemos por la mitad. Así que Carlos, prepárate porque quiero que visualices. Tenemos el vaso de agua, agua transparente, por la mitad. Entonces la pregunta que te hago es, si tenemos una persona negativa, que tiende a pensar negativamente, y tenemos una persona que tiende a pensar positivamente, y tú les dices a una persona, tú piensas, y ahí tú dices negativo o positivo, ¿cuál de esas dos personas, la que piensa positivo o la que piensa negativo, va a responderte, no, yo no pienso sino que yo soy realista? ¿Cuál de los dos tú crees que te va a decir que es realista? ¿El que pensó positivamente o el que pensó negativamente? Yo pensaría que a lo mejor el que pensó de una manera negativa. Acabas de aprobar el test, el examen de café con los Carlos del día. Precisamente la persona que ve el mundo del lado positivo generalmente no trata de decir, no, yo soy realista. No, es el que ve las cosas negativamente, el que dice que él ve las cosas realistamente porque está tratando de justificar de que no es negativo en sí, sino que él es realista. Pero la verdad es que la realidad es una sola. Es el mismo vaso, es la misma cantidad de agua, pero hay la misma realidad se puede interpretar de dos maneras diferentes. Y hay algunos que las interpretan de manera negativa y hay otros que las interpretan de manera positiva. Los dos son realistas. Es como tú interpretas la realidad. Y yo quiero proponerle a nuestra audiencia en el día de hoy, ¿quieres cambiar? ¿Quieres cambiar? Necesitas cambiar tu manera de pensar. La realidad es la misma, pero tú decides si la vas a interpretar del lado positivo o del lado negativo. Y si quieres cambiar tu manera de pensar, necesitas la ayuda de Dios.
definitivamente que como mencionaste eso. Ahora mismo, mi vaso se me está acabando el café. Ujú, Esa es la realidad. Pero si yo estuviera echándole café y solamente hubiera podido echar este poquito, estaba comenzando. ujú, Como tú dices, es la manera en cómo se ve. Y yo te digo que el punto no es solamente cambiar el chip por cambiar el chip, ujú, sino es cambiar ese chip, cambiar esa mentalidad para que Jesús sea el que nos permita que podamos ver con sus ojos, que ujú. podamos hablar con sus palabras. No es que vamos a hablar y nos vamos a dejar el pelo largo. Yo no sé si yo me vería bien con el pelo, con un pelo largo así, como siempre vemos eso, pero realmente cuando cambia nuestra manera de ser, el impacto que tenemos en las personas que están a nuestro alrededor es inmesurable, no se puede medir, porque entonces comenzamos a impactar de una manera que trae un cambio enorme. Ujú, Diría que ese es lo que queremos llevar en el día de hoy, ujú. que tú puedas, con lo que tú haces, donde tú estás, cambiar la manera de pensar para que así tú puedas ser la diferencia en tu vida. La manera más fácil de cambiar. Esperamos que esto que hemos compartido te ayude a pensar, a reflexionar y a ver cómo puedes aplicarlo a tu vida. Esta es conversación que acabamos de tener hoy con Carlos, la venimos haciendo por más de 20 años. Yo creo que este fue uno de los primeros temas que surgieron desde que nos conocimos. Así que te invitamos y aún puedes buscar en el internet en formato PDF. Se puede encontrar, ¿no es verdad, Carlos, este libro? Sí, y creo que hasta si eres parte de Amazon puedes bajarlo, tienen una versión gratuita, así que realmente toma el tiempo para cambiar tu mente, para que entonces puedas ser el líder, el hombre, la mujer, el hijo que Dios quiere que tú seas. Nos despedimos. Hasta la Gracias por próxima, mi estar gente. con nosotros.